con la que comenzamos cuando recién abrimos hace 5 años, son los espacios de coworking, que son de espacios de trabajo colaborativos para agentes de cambio, para emprendedores, para personas que necesitan una oficina, freelancers, para cualquier persona que necesita un espacio creativo para trabajar. Tenemos 4 sedes que ahora están funcionando. Tenemos Impacto La Carolina, Impacto La Floresta, Impacto Cumbayá, que quedan en Quito, e Impacto Cuenca, que queda en la ciudad de Cuenca. De ahí tenemos nuestro segundo espacio de trabajo en Impacto, que es Impacto Labs, nuestra segunda línea de negocio, perdón. Y Impacto Labs nos gusta llamarlo la Universidad de los Emprendimientos. ¿Y por qué le llamamos así? Pues es un programa en donde nosotros aceleramos a emprendimientos para construir empresas escalables con un alto impacto social y ambiental. Entonces, es decir, si es que tú postulas a Impacto Lab y eres aceptado, estás dentro de un programa intensivo de talleres y programas junto a Google Launch para Entrepreneurs, es decir, que vas a recibir mentorías personalizadas por Google Experts para exponenciar tu negocio. Y luego tenemos Impacto Consulting, en donde trabajamos con corporaciones, empresas, organizaciones para crear procesos de innovación, ya sea dentro de sus empresas con sus colaboradores, es decir, el intraemprendimiento, o hacia su comunidad. De todas maneras, igual lo importante es buscar un impacto social y ambiental importante con estos proyectos. Y bueno, esas son las 3 áreas más importantes de impacto, pero tenemos una cuarta, que como pueden ver, es Impacto Comunidad Virtual, que como se pueden imaginar, nació gracias a la pandemia, por así decirlo. Cuando nosotros tuvimos que cerrar nuestras sedes y transformarnos todo digital, dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer para seguir cumpliendo nuestro propósito, que es de estar para la comunidad de emprendedores en el país y Latinoamérica? Entonces creamos Impacto de Comunidad Virtual, que son estos espacios de webinars y de aprendizajes con todos estos expertos que nos acompañan diariamente. Entonces, bueno, desde que comenzó esto a finales de marzo hasta ahora, hemos tenido más de 14,000 participantes, es decir, hemos creado una comunidad súper grande y vamos alrededor de 110 webinars. Y bueno, con una pequeña noticia triste es que estamos en nuestra última semana de Impacto Comunidad Virtual, pero eso no significa que esta área de impacto se va a quedar ahí, sino que lo vamos a reactivar a mediados de julio con nueva programación, un nuevo horario, menor frecuencia, ya que el país ahora se está reactivando. Pero bueno, lo más importante que les quería contar hoy, antes de ya comenzar con este espacio, es que Impacto Coworking está de vuelta. Cuando les comentaba a ustedes sobre Impacto Coworking y que son espacios colaborativos, me imagino que algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo están funcionando ahora con el distanciamiento social? Y bueno, lo que hicimos fue completamente reinventarnos y utilizar nuestra creatividad para que nuestros espacios sigan siendo igual de colaborativos, inclusivos, pero respetando todas las reglas de distanciamiento social y protocolos de seguridad y salubridad. Entonces, como pueden ver, cada puesto es individual, tienen divisiones transparentes para que ustedes puedan protegerse a sí mismos, pero también interactuar con la persona que está al lado. Y como pueden ver en todos nuestros espacios hay lugares, estaciones de desinfección cada vez que entran y salen de nuestros espacios. Entonces estamos de vuelta, eso es lo importante y emocionante de contarles. Y en estos momentos, cuando deje de compartir pantalla, les voy a compartir el link en donde pueden obtener más información sobre las membresías que tenemos, ya sea que quieras trabajar a tiempo completo dentro de Impacto, medio tiempo o quieras una oficina. Y bueno, con eso, ya para no quitarles más tiempo a nuestros panelistas, voy a dar unas pequeñas reglas de convivencia. Me vuelvo a presentar para los que llegaron tarde. Mi nombre es Pamela Rueda, yo soy la coordinadora de eventos en Impacto. Esta vez vamos a hacer dos moderadores. Voy a estar yo representando Impacto y Joseph representando a la comunidad. Entonces, a cualquiera de los dos nos pueden hacer preguntas. Esta sesión está siendo grabada para que puedan ser disfrutadas nuevamente después en nuestro canal de YouTube. Por favor, cualquier speaker o persona que no esté conversando, les pedimos apaguen sus micrófonos para que no haya interferencia. Las preguntas van a ser solamente por escrito, se van a responder al final. Entonces, por favor, háganlas en el chat y Joseph las va a responder. Y también lo importante que les comentaba, este es un espacio inclusivo y de respeto de opiniones, así que esperamos también lo puedan respetar eso. Y sin más, Joseph, muchísimas gracias por estar aquí. También a todos los panelistas, te doy el paso y dejo de compartir mi pantalla para que podamos comenzar. Gracias, Pame. Bueno, gracias a todos y todas los que están en este panel y los invitados que nos están uniendo y se siguen uniendo de diferentes redes. Voy a empezar presentándoles a las personas que nos acompañan hoy, a Rayis, a Emilio y a Julio.
Entonces, Rayis, que tuve la oportunidad de conocerla, nos acompaña desde México. Rayis O'Brien, ella es activista y empresaria, es licenciada en psicología. Ella diseña y ejecuta programas que fomentan la vida independiente, difusión y defensa de derechos humanos de las personas con discapacidad en México. Y sus iniciativas van enfocadas en unificar esfuerzos de la sociedad, el sector privado y el gobierno para la inclusión y no discriminación de todas las personas sin importar su condición. Rayis también tiene un emprendimiento de reclutamiento inclusivo. Ya vamos a conocer un poco más cómo se ven estas prácticas en la empresa privada y cómo hace ella para hacer seguimiento a sus clientes cuando tienen contrataciones. Julio Neira, por otro lado, es un transfeminista cuencano radicado en Quito. Él es estudiante de la economía de la UNAM de México también y de Derecho de la UTM en Ecuador. Es activista desde el año 1997 por los derechos de los estudiantes, jóvenes, derechos de género, participación política, VIH y diversidades sexogenéricas. Es un activista con vasta experiencia de acá de Quito y con conexiones también y activaciones en diferentes lugares de la región. Actualmente milita en el colectivo feminista Tejido Diverso y es parte del directorio de Corporación Utopía. Y también nos acompaña Emilio José León. Él es un hombre transexual en tratamiento hormonal desde hace 4 años y medio. Es estudiante de 8º semestre de Psicología Clínica en la Universidad de las Américas y miembro de la Fraternidad Transmasculina en el Ecuador. Entonces, bienvenidos, bienvenidas al panel de hoy. Vamos a hablar cosas muy interesantes sobre el sector privado y las políticas que tienen, qué tan inclusivas son, qué tan diversas, y una vez que las personas tal vez entran en el sector, cómo son las experiencias que ofrecen estas empresas para que haya o no retención de este tipo de personal, y lo veremos desde 3 diferentes perspectivas. Entonces, sin más, voy a hacer una pregunta abierta a todos y todas las panelistas. ¿Cuáles ustedes creen que es la problemática actual? Yo sé, Rayis, que tú estás en otro contexto, pero creo que compartimos bastantes cosas de las políticas de contratación que tienen las empresas privadas al momento de tratar temas LGBTI y diversidad en general. Tal vez empecemos contigo, Rayis. Gracias, acá ya activé mi micrófono. Bien, yo precisamente me he dedicado, ya tengo 1 año en el reclutamiento inclusivo y va no solamente con personas con discapacidad, sino adultos mayores, migrantes y en el caso justamente del tema de comunidad LGBT, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es proporcionarle candidatos a las empresas para que puedan elegir de acuerdo al puesto que intentan cubrir. Y es así como nosotros proponemos que hagan esta contratación inclusiva. La principal barrera con la que nos encontramos es la falta de conocimiento sobre el tema y cómo el hecho de pensar en una persona homosexual únicamente les mete un conflicto de, bueno, es que cómo, en dónde la voy a colocar, qué va a hacer, con quién se tiene que dirigir, cómo le tenemos que hablar, y entran en un tema que únicamente te das cuenta del miedo debido a la desinformación que existe y a la mala difusión que se da muchas veces sobre el tema. Hay muchísimas personas que, si bien no forman parte de la comunidad, se dedican a desprestigiarla aún sin conocerla. Y esto es grave porque lanzan información que pudiera o no ser real, pero la gente cree que es real. Entonces, la compartimos y pasa un montón de cosas en donde la desinformación, el pánico y todo empieza, ¿no? Entonces pasa mucho esto y yo lo que hago es explicarles que cuando recluten o cuando decidan reclutar a este grupo de personas, por ejemplo, yo les voy a traer a organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas para que les capaciten y les quiten no nada más esas dudas de a qué baño los van a mandar, sino también cómo se nombra cada área, cómo se nombra cada situación y si realmente, y que se den cuenta que realmente no tiene por qué afectar en cómo se desempeña la persona en el mundo laboral. Porque estoy segura que si bien cada quien tenemos nuestras habilidades y debilidades,
o sea, no tiene nada que ver ni cómo traigo el cabello, ni quién me gusta, ni qué hago cuando salgo del trabajo. O sea, simplemente es mi cognición. Y eso va a depender del grado educativo, de todo menos de orientaciones sexuales y miles de tabús que se tienen alrededor del tema, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede cuando hago yo una terna de candidatos, presento, por decir, 5, y puede o no haber personas de diferentes comunidades, ¿no? Entonces, si eligen a mi candidato de esta comunidad, yo contacto a una organización que trabaje el tema para que vaya a dar el tema de sensibilización y entonces les explique todos estos términos que hay alrededor de y que se quiten esos miedos y esas barreras que hay. Una vez que el candidato ingresó a la empresa, yo personalmente doy el seguimiento mensual con el candidato y con su jefe directo. Entonces les llamo y les pregunto cómo van, enfocándome en el tema laboral. Obviamente pregunto si en procesos de inclusión ha habido barreras para entonces hacer sugerencias después de este seguimiento para que se logre la inclusión correcta de la persona. Entonces doy este seguimiento durante algunos meses y una vez que el proceso ya se dio, ya entonces dejamos que la empresa siga trabajando y siempre tenemos a la mano como todo el directorio para apoyarle. En caso de que tenga más dudas, esta ventaja de que haya organizaciones civiles que tengan ingresos, por ejemplo, de donativos o de gobierno que estén financiados, pues nos permite que puedan llevar temas a las empresas. Entonces, ese es el proceso que hacemos nosotros. Gracias, Rayes. Y sí, 100%. Creo que la desinformación que existe alrededor y la percepción que tienen sobre las comunidades, ¿no? O sea, uno les dicen gay y ya automáticamente asocian ciertas cosas, lo mismo con trans. Entonces, la desinformación sí es un gran problema. Julio, de tu lado, tú has tenido un pasado interesante en el hecho de que has estado en sector público, en privado, en la parte de la militancia de colectivos sociales. ¿Cuáles son las principales problemáticas que has visto en esto de la contratación de personal de la diversidad sexual y también el mantener este personal dentro de una empresa? No sé, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Perfecto. Mucho gusto con todas las personas que están en línea en este momento escuchando este webinar. También agradecer a las compañeras y compañeros de Impacto del staff. También un saludo muy fraterno a mis dos cotertulios, Raisi, ¿estoy bien? Raisi y Emilio. Bien, efectivamente, mucho de lo que acabo de hablar, quien me antecedió en la palabra, tiene que ver con el tema de la información. Y esto tiene que ver porque en el sistema de educación no tenemos una malla curricular, ¿no es cierto?, en la que exista una información formal en cuanto a qué son las diversidades sexuales, que no nos muestran una realidad que es cercana realmente a nosotros, sino nos muestran como alguien que es el otro o la otra. Entonces nos vemos siempre como diametralmente opuestos a esa realidad. Primero, pero también en los espacios educativos que son no formales, sino más bien desde la informalidad, por ejemplo, talleres que se dan en los espacios de trabajo, incluso cursos de liderazgo que se dan, es muy poco probable que inserten como una política de inclusión la dinámica de entender las diversidades sexogenéricas, por un lado. Por otro lado, también yo creo que hace falta entender cómo está pensada la política pública. La política pública tiene una pata coja, por decirlo de alguna forma, y es precisamente entender cómo hacemos que de forma efectiva las personas que están bordeando la periferia, ¿no es cierto? Entendiendo que cuando hablo de bordear la periferia hay un centro que es donde están las personas con trabajo, con títulos, que son blancos mestizos, etcétera, etcétera, pero quienes están hacia afuera de ese cúmulo de gente. Entonces, si tú eres, se me ocurre, alguien que es afro y estás un poco más afuera. Si eres indígena, más afuera. Si eres gay, más afuera. Si tienes VIH, aún más afuera.
Y así también pasa con todas las diversidades. Entonces, hay una tensión que está como, digamos, de alguna forma pendiente de este lado de la política pública. Porque es cierto, en el caso de Ecuador, por ejemplo, em, nuestra constitución es súper garantista, pero al mismo tiempo que es garantista, es demasiadamente declarativa. Entonces, mientras existe una ley, pero no se ejecutan reglamentos, normas que puedan cristalizar esa ley, es muy poco probable que se efectivice para que alguien pueda hacer exigibilidad en cuanto a sus derechos. Finalmente, también quiero aquí un poco como también poner en tensión, no creo que es la verdad la que voy a decir, pero quiero colocar en tensión lo siguiente. Generalmente también se ha dado, por ejemplo, en algunas empresas lo que se denominan política de cuotas. Las cuotas son como estas iniciativas que tienen las empresas o un lugar que va a contratar personas para de alguna forma mostrar que existe una diversidad dentro de sus equipos de trabajo. Sin embargo, sin embargo, también cuando hablamos de las diversidades sexogenéricas, hay también una desinformación en cuanto a cómo estamos nombradas las diversidades sexogenéricas dentro de las siglas LGBTIQ+, ¿ya? Porque muchas veces decimos, ah, él es LGBTI, o sea, y es no. O es gay, o es lesbiana, o es bisexual, o es trans, o es intersex, o es queer, o es no binario, o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, en la lógica de poder entender cómo son las realidades de todas estas siglas, también tenemos que entender que las necesidades no son las mismas. Por ejemplo, un trámite, y de esto tal vez después puede un poco ahondar Emilio, un trámite que para las personas que somos cisgénero, es decir, que nuestra identidad se corresponde a nuestro sexo, de ir al banco a cobrar un cheque. Es un trámite que para nosotros es muy, así como, ni siquiera nos lo pensamos porque es muy, digamos, automatizado para nosotros. Pero sin embargo, para una persona trans es entregar una cédula que muy probablemente tal vez exponga su identidad, ¿no es cierto? Y le ponga en conflicto de cómo accede a un cobro específicamente. Entonces, estas diferentes formas en las que las diversidades que están englobadas en estas siglas viven sus derechos, también se refleja en el tema cuando hablamos de las políticas de cuotas. Porque a veces decimos, en mi equipo de trabajos, por supuesto, hay gays, pero no significa que porque existe un gay, existe equidad, por ejemplo, para las personas intersex, personas transgénero, personas transexuales, etc. Y finalmente, esto de aquí aterriza en una tal vez en una discusión un poquito más filosófica, que tiene que ver con cómo estamos pensando el acceso en condiciones de equidad. ¿Por qué digo esto? Si hablamos de dos realidades, una persona cisgénero pero homosexual versus una persona trans, es muy probable, y también dices un poco de las estadísticas que existen, es muy probable que la persona cisgénero homosexual acceda a un título de tercer nivel. Sin embargo, la persona, no digo que no exista, ojo, pero sin embargo, las personas trans, especialmente mujeres trans, son expulsadas de sus hogares, ¿no es cierto? Y al momento de ser expulsadas de sus hogares, pierden este sistema de protección y de acceso a la educación. Y cuando hablamos de ser competentes, y digo esto entre comillas porque también yo creo que ahí hay que un poco ver qué es la competencia y no, cuando competimos para estar en un puesto de trabajo, muy probablemente esa persona que no tiene un título no va a poder insertarse de una forma efectiva en un espacio de trabajo. Entonces, poner frente a frente estas realidades es súper importante para entender que previo a la política de insertar desde la mirada de un trabajo, tiene que haber una política de cómo acceden estas poblaciones a la educación. Gracias, Julio. Muy interesante y eso creo que nos regalas algo, una distinción importantísima y es el hecho de que no podemos decir somos diversos porque tengo una persona LGBTIQ, o sea, dentro de esa diversidad hay necesidades diferentes y creo que eso para los emprendedores o emprendedoras que están uniéndose acá es importantísimo. Tener a una persona gay no significa que ya has hecho un gran paso en lo de la diversidad y entender que los que somos gays tenemos necesidades diferentes a los que son trans, por ejemplo. Y para eso
Emilio, bienvenido, y tú nos traes una mirada muy, muy, muy importante como hombre trans y también militante en el colectivo social. Cuéntanos cuáles son las problemáticas principales que tú ves en esto de políticas de contratación de la empresa privada y la comunidad en general y la tuya en específico. Gracias, Joseph. Buenas tardes con todos. Hola, Julio. Hola, Raize. Bueno, tomando un poco lo que dice Julio, es verdad que, y lo que decías tú también, Joseph, el hecho de que ya en una empresa o en un emprendimiento esté una persona gay o una persona lesbiana, no significa que realmente que esa empresa o ese emprendimiento va a ser realmente inclusivo. Algo que creo que los tres panelistas estamos de acuerdo es que existe mucha desinformación dentro y fuera de la comunidad LGBTIQ, de hecho. Creo que existe mucha desinformación. Eh, y creo que en base a eso también, tomando lo que decía Julio, el problema con la educación es justamente eso, no solo a mujeres trans, que sí es verdad en su mayoría son expulsadas de sus hogares, muchos hombres trans también tienen esa situación que les toca salir de su hogar porque no son aceptados en su familia y por lo tanto no pueden continuar sus estudios y obviamente, como decía Julio, al no tener un título, no van a poder competir al mismo nivel por conseguir un puesto en una empresa que una persona con título. Por otro lado, si bien es cierto, existe una ley de no discriminación y en esta ley se incluye la identidad de género como la orientación sexual, no se cumple al 100%. ¿A qué voy con esto? A que muchos chicos trans prefieren no decir en las empresas que son trans por miedo a que no les den el puesto y si ya consiguieron el puesto por miedo a que los voten. Entonces, esto también es una vulneración de sus propios derechos. ¿Por qué? Porque no les permite empoderarse de su identidad trans. Entonces, les obliga de cierta manera a seguir teniendo esa doble vida que, si bien hemos conversado con algunos chicos del colectivo y con otros chicos trans del país, se nos ha planteado como que tener una doble vida antes de poder empoderarnos de esta identidad trans. Entonces, al no haber esta apertura a las empresas a ser realmente inclusivas, se les obliga a esto. Yo, por ejemplo, en un caso personal, un amigo me quiso ayudar a conseguir un trabajo y uno de los socios de la empresa se enteró que yo era trans porque mi amigo le dijo por evitar problemas a futuro. Y este señor dijo, ah, entonces no. Sin embargo, como no fue directamente a mí este hecho, o sea, no fue directamente a mí que me dijeron, no, no te vamos a contratar porque eres trans, no puedo tomar acciones legales al respecto porque obviamente es un acto discriminatorio. Entonces, este es un gran hueco que existe en esa ley porque el demostrar que no te están contratando, ya sea por tu identidad de género o por tu orientación sexual, se vuelve muy complicado porque las personas de las empresas pueden buscarse cualquier excusa para justificar el que no te van a contratar, cuando uno claramente puede darse cuenta que es por estas razones. Entonces, creo que en cuanto a políticas públicas, sí falta un poquito rellenar estos pequeños espacios, estos pequeños huecos que se pueden dar para realmente garantizar el que no existe esta discriminación, ya sea por orientación sexual o por identidad de género. Gracias, Emilio. Y claro, en efecto, o sea, a veces tenemos estas agresiones que son secretos a voces y pasan todo el tiempo, pero como no tenemos, o tal vez incluso acceder al mecanismo para poner la denuncia, también lo hacen incluso más difícil todavía probarlo. Rayis, volviendo contigo, tú trabajas con estas empresas, a ti te ha tocado tener estas conversaciones. ¿Cuáles son algunas de las cosas, tal vez para que lo saquemos de la transparencia, que tú has visto o que tú ves que se repiten, que pueden estar tanto en políticas de contratación como en políticas internas de talento humano, que no son amigables con las comunidades LGBTIQ? ¿Cuáles son algunas cosas tal vez que tú puedes compartirnos, ya sea preguntas de entrevistas que no son apropiadas o en general que nos puedes comentar? Sí, va totalmente, por ejemplo, a lo que comentaban ya de la confusión. ¿Cómo se confunde un grupo dentro de con otro? No es lo mismo ser lesbiana que ser un trans, por ejemplo. O no es lo mismo ser un gay. Entonces,
de repente se generaliza y se imaginan que hasta van a llegar con un outfit que no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces, desde preguntas como, oye, ¿y tú saldrías con alguien de la empresa? Si alguien te gusta, ¿qué haces? ¿Te meterías a los baños a propósito? O sea, preguntas bastante fuera de, que van más que ver con la poca información que se tiene y esta, de verdad que hubo un momento, al menos en nuestro país, México, muy homofóbico de nuestros padres y nuestros abuelos, que creo que generaron todo este chisme y esta mentira por quizás alguna u otra persona que vieron que hizo algo y la generalizaron a toda la comunidad. Entonces, son preguntas como estas. Otras dudas más congruentes es como, ¿qué nombre le pongo en su gafet? Y todavía pasa un poco la de qué baño se le asigna. Sin embargo, ahí creo que nos quitaríamos de problemas si los baños fueran neutros o algo más accesible hasta para personas con discapacidad física, ¿no? Como la mía. Entonces, ese tipo de cuestiones que dices, no está informado, no tiene ni idea de qué se trata. Por eso de repente les damos una pequeña clase de las diferencias, incluso con, no sé si conocen los muñeques, que puedes colocarle un poco de todo para poder dar explicación. Cuéntales para las que no conozcan, cuéntanos los muñecas. Bueno, acá los hemos estado utilizando precisamente para dar estas clases sobre diversidad. Y tienen, por ejemplo, un calzoncito y le pones un calzoncito con pene o un calzoncito con vagina o le pones una blusita. Entonces, tiene el cabello corto, tiene el cabello largo y le explicas el género y le explicas sexo y le explicas orientación y le explicas todas las diferencias y cómo una cosa no tiene que ver con la otra, aunque seamos seres humanos y estemos interconectados, ¿no? Pero no confundirse y les tienes que explicar así, poco a poco, y es quitarles el miedo. Pero son preguntas así de extrañas y que si es contagioso y que si entonces no lo tengo que dejar con niños porque probablemente les haga algo. Ese tipo de comentarios yo me he encontrado. Y honestamente con ese tipo de clientes prefiero no trabajar y no mandarle personas así porque no quiero que mi empresa se vea relacionada con mentalidades que no están a veces ni dispuestas a aprender. Gracias, Rayis. Sí, o sea, interesante eso, ¿no? Como a veces, sobre todo las personas, eso me gusta de sacar estos temas todo el tiempo y es que a veces cuando estamos en comunidades de innovación, de tal vez crecimiento, decimos como que, ah, no, pero ya pasó, o sea, ya estamos en otra era, ya todo es diferente, pero no es cierto, o sea, la verdad es que vivimos en una burbuja y hay estas preguntas, por ejemplo, lo del contagio, eso es algo muy real, hay gente que todavía piensa que ser gay, ser trans, se contagia y por ende no quieren tener esta proximidad con personas de ese tipo, tienen ese rechazo. Julio, de tu lado, en la parte ya práctica, por ejemplo, a una empresa, ¿no? Digamos que tú estás asesorando a una empresa para armar estas políticas de contratación y también políticas internas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué exactamente les recomiendas tú hacer para empezar este proceso? Y si es información también, ¿cómo se informan? ¿Cuál es el proceso para hacerlo? Bueno, para que exista primeramente este espacio de información, tiene que haber un espacio de interés. Es decir, em, ahora que Rayis me mencionaba una persona con discapacidad como yo, precisamente cuando logramos hacer interseccionalidades, ¿qué quiere decir esto? Cuando logramos virar, que no solamente a mí me discriminan por ser homosexual, también me pueden discriminar si tengo discapacidad, me pueden discriminar si soy extranjero, si no tengo papeles, me pueden discriminar si es que tengo VIH, me pueden discriminar si es que el color de mi piel, o sea, hay muchos factores que suman las discriminaciones. Entonces, en ese sentido, primero las empresas tienen que tener como, por su lado, un sentido de solidaridad y de sensibilización frente a la temática. Entonces, si hace más o menos un año intenté acercarme a la Cámara de Comercio de aquí, de la ciudad de Quito, y fue un ejercicio bastante complejo,
porque primero era como, cuando se vuelva ley, hablemos. Entonces, te toca, ahí es cuando nuevamente te das la vuelta y recurres al derecho y dices, ok, perfecto. Veo en la Constitución, artículo 11, numeral 2, aquí en el Ecuador, te dice, nadie puede ser discriminado por motivo de orientación sexual, identidad de género, tener VIH, discapacidad, bla, 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 bla. Pero cuando te vas a la norma y dices, ok, Ministerio del Trabajo, ¿qué norma usted emite para que no exista esto? Hay unos vacíos. Ahí es donde hay este gran eslabón para que tú desde el ejercicio del derecho llegues a tenerlo o se materialice como tal. Em, yo diría que también, no sé si llamarlo una debilidad, pero tal vez algo que también incide muchísimo es que no existen agendas posicionadas en conjunto desde las diversidades sexuales. ¿A qué me refiero con esto? Si miramos, por ejemplo, la lucha del movimiento de mujeres, el movimiento feminista, eh, ellas tienen como una agenda que traspasa límites y fronteras y que precisamente te posiciona. Violencia de género, acoso, violencia sexual, o sea, hay una serie de elementos que están posicionando el qué hacer de su lucha. Cuando tú miras hacia el movimiento, no hay un movimiento realmente aquí en Ecuador aún, pero si miras hacia las demandas desde las diversidades sexogenéricas en el país, son bastante heterogéneas. Primero porque aquí, bueno, Rayis, para ponerte en contexto, aquí en el mes de octubre hubo como muchos disturbios a nivel social por políticas que se tomaron en el gobierno. Entonces, esa acción social que sucedió en octubre visibilizó muchísimo de cómo están pensando colegas, o tanto hombres y mujeres, o personas de las diversidades sexogenéricas, acerca de un otro, acerca de alguien que es indígena, acerca de alguien que salió a las calles a manifestar. Entonces, tú te das cuenta que los discursos no cruzan, pues, precisamente por el reconocimiento de los derechos. Entonces, esto, puertas adentro, ¿qué quiere decir? Que cuando tú hablas de diversidades, también dices, ok, mientras a mí no me afecte en este momento, pues no me interesa mucho posicionarlo. Entonces, si nos damos cuenta que el mismo sistema que está oprimiéndome a mí por ser alguien con discapacidad es el mismo sistema que está discriminándole a la persona con VIH, es el mismo sistema que le discrimina a la persona trans, y en esa lógica de mirarnos como comunes es que podríamos generar unas agendas como más eh, contundentes o más enriquecidas, porque estas formas de discriminación interactúan de esta forma. Y finalmente, yo creería que sería interesante como también mapear a nivel país, aquí en Ecuador, eh, cuáles son las necesidades de las poblaciones, porque también al no haber el dato duro, el dato estadístico que te diga cuál es la realidad, es cuando la política pública no se puede como plantar de una forma más certera, por llamarlo de alguna forma, porque lamentablemente mientras pensamos que lo que necesitamos es que no haya discriminación, y solo es un ejemplo esto, mientras pensamos que no queremos que haya discriminación, tal vez lo que está sucediendo es que necesitamos que haya educación. Y después de eso pasamos a que no haya discriminación. Entonces, yo creo que hay algunos elementos que hay que colocarlos así en el qué hacer con la empresa o con los diferentes personas que ofertan trabajo. Gracias, Julio. Y creo que o sea, rescato dos temas muy importantes que mencionaste. Uno es la parte de que la discriminación puede estar en el ADN, o sea, no solo de tu empresa, sino, o sea, no solo contra la población LGBTIQ, sino que tal vez estés discriminando contra otras poblaciones y ni siquiera te des cuenta. Mucho de esto pasa, creo que por la segunda cosa que mencionaste, que es esto de la educación, tanto hacia la gente de la empresa, pero el sistema educativo como tal que tenemos y lo que nos enseñan o no. Así que algo muy interesante ahí para seguir abordando. Emilio, volviendo a ti, Julio mencionó algo interesante que eran las necesidades puntuales de la población. Entonces, ¿qué nos puedes compartir tú como hombre trans acerca de las necesidades que tiene la comunidad trans, tal vez más específicamente la trans masculina? Y también, ¿cuáles son algunas de las cosas, ya yéndome al tema de, digamos, si yo tengo mi empresa y quisiera asegurarme lo que más puedo de tener este tipo de políticas que no atenten contra este tipo de derechos?
¿cuáles son unas cosas que tú me dirías como que, mira, Joseph, esto tienes que implementar o esto tienes que sacar? Hemos tocado algunas opciones como por ejemplo los baños, que eso, de hecho, yo he tenido oportunidad de ir a Impacto. Impacto tiene baños sin género, entonces cualquiera puede entrar, eso resuelve por lo menos alguna cosa. ¿Cuáles otras nos puedes contar, Emilio? Y aparte las necesidades de la población. Sí, bueno, a ver, como población transmasculina, actualmente creo que en el Ecuador, lo que más apremia de cierta manera es que haya mayor involucramiento, por ejemplo, en la parte médica, porque realmente no hay profesionales de la salud que estén realmente sensibilizados de cómo es el tratamiento hormonal, sobre todo para personas transmasculinas. Por otro lado, hay una escasez de hormonas en el país impresionante. O sea, imagínate que estábamos utilizando una marca, que es la Primotestón, dejó de llegar al país y solo hay la Nevido, que realmente tiene un costo bastante elevado. Entonces, para chicos que no tienen mayores recursos, les es muy difícil acceder a esto. Entonces, creo que las necesidades más puntuales serían esto, por el tema de salud. Eso más que nada. De ahí igual, o sea, estos accesos a educación, a trabajo, en, en donde tengan un espacio seguro, en donde puedan ir y no tener que estar diciéndole a nadie, mira, soy trans y me tienes que tratar de esta manera, que creo que es algo que como personas trans, tanto hombres como mujeres, lo que más buscamos es que se nos reconozca con el género que nos identificamos y no tener que estar explicando así, mira, yo nací así, pero me identifico de esta otra manera. Entonces realmente no, porque la expresión de género es algo que se ve y no se cuestiona. Porque si tú ves por la calle a una mujer trans, cabello largo, falda, ropa apretada, como se vea, le vas a ver como una mujer. Entonces, el estarle diciendo, pero antes eras hombre, como que no. Y lo mismo es con los hombres. Ahora, en la empresa, como tú dices, en Impacto, los baños sin género, perfecto. O sea, eso es algo que me parece perfecto. Creo que bastante educación. Eso creo que sería la clave, pero, o sea, lo primordial. Lo demás viene como que, como por decirlo, por default, viene ligado con la educación, porque al haber tanta desinformación sobre el tema trans, existen un montón de interrogantes que bordean un poco con el tema del morbo, que pueden llegar a ser incómodos para una persona trans. Entonces, si la idea de una empresa es contratar gente trans, lo que se debería hacer es dar una educación al respecto, o sea, de identidad de género, orientación sexual, porque obviamente no van ligadas, son dos cosas totalmente diferentes. Y creo que eso ayudaría un montón para evitar este tipo de situaciones, estas preguntas incómodas, el algo súper básico que sería el ir al baño y que no existan esas miradas de a qué baño va a entrar o cómo vamos a tratarle, que son cosas que se dan justamente por este desconocimiento de lo que es ser trans. Entonces creo que eso sería como que lo primordial para cualquier empresa, educar al personal al respecto. Gracias, Emilio. Y de acuerdo contigo, no soy un hombre trans, pero sí comparto esto de ser un hombre gay. Yo me acuerdo que cuando recién empecé a trabajar tuvieron que hacer la charla con todo el equipo porque era parte de un equipo hiper masculinizado y tuvieron que decirles, miren, va a entrar un chico que tiene otras preferencias. O sea, una cosa así que eh, o sea, al final, ahora me río de eso con mi ex jefe, ¿no? Pero digo, estas son cosas que no deberían existir. O que no deberían existir solo por la entrada de un personal, sino que tal vez sea algo que ya lo tienes. Antes de pasar a la siguiente ronda de preguntas y luego lo podemos abrir, si quieren poner en el chat para quién va dirigida su pregunta, les dejo esto que dijo Emilio, una tarea muy importante, ¿no? Si no saben la diferencia entre sexo, género y orientación sexual, esa puede ser su primera tarea, porque tal vez queremos informar a nuestro equipo, pero no sabemos por dónde empezar, ¿cierto? Entonces, busquen en Google como que diferencia entre sexo, género, orientación sexual, también lo pueden ver sexo, género, deseo, y van a ver que se les abre un abanico de cosas y tal vez empezar con una sensibilización acerca de ese tema puede ser un gran paso para sus empleados.
Vamos con un tema súper polémico todavía, aunque no sé por qué, pero mientras más lo escucho, más me parece como que... Eh, acción afirmativa, esta idea de cuotas, ¿no? La idea de que yo creo, tengo amigos gays que todavía me dicen como, pero yo no quiero que me contraten solo porque soy gay. Eh, Válido. Sin embargo, vamos a conversar un poco de eso. Rayis, en tu opinión, experiencia, acción afirmativa, el hecho de que alguien voluntariamente en el proceso se identifique y con eso la empresa diga, ok, yo quiero llenar esta cuota. Suma, resta, ¿cuáles son los pros, cons? Yo considero que, que no tiene valor cuando te contratan por una característica que no tiene nada que ver con tu actitud para el puesto. Así como no sería para mí valioso que me contrataran por ser usuaria de silla de ruedas, creo que para nadie sería valioso que le contrataran por tener el cabello chino o porque le guste el hombre o le guste la mujer. O sea, no te da ningún valor como persona y al contrario, te etiqueta y te encasilla, porque si bien es una característica de la cual no tienes que estar avergonzado, avergonzada, ni tienes que esconder, tampoco la tienes que andar publicando como de, hola, en vez de mi nombre te digo, hola, soy la de la silla de ruedas. O sea, creo que no le quita totalmente el valor y creo que necesitamos darle el valor a la persona en su conjunto y que dejemos de tener que dar la especificación de algo que no es el todo de la persona. Gracias, Rayis. Julio, ¿qué opinas tú? Bien, precisamente estaba este rato haciendo una polla para poder responderlo, porque hay algunas cosas que se me vienen a la mente cuando se habla de esto precisamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio del Trabajo, aquí en la ciudad de Quito, y realmente pensábamos precisamente cómo debería hacerse la política de cuotas. Y primero, antes de hablar de la política de cuotas, también un poco ponerlo de qué significa esta política de cuotas. Entonces, cuando un grupo social históricamente ha sido discriminado, vulnerado, no ha tenido el mismo nivel de acceso a ciertos espacios, eh, una de las formas que encuentra la política pública o el Estado, ¿no es cierto?, de reivindicar o de restituir estos derechos es a través de estas políticas de cuotas, ¿de acuerdo? Entonces, esto también nos sitúa en entender que no es igual hablar de políticas de cuotas en lo que pasa en Sudamérica, por ejemplo, en países como Ecuador, más andinos, ¿de acuerdo? Ecuador, Perú, Bolivia, que lo que pasa en Argentina. No es igual de hablar de políticas de cuotas de lo que pasa en México o lo que pasa así, ¿de acuerdo? Porque hay contextos que nos hacen más o menos expuestos a este nivel de discriminación. Con esto no quiero decir que no exista, ojo, ¿de acuerdo? Bien, después de esto, pues entender que dentro de este abanico, como decíamos, que es bastante heterogéneo de las siglas LGBTIQ+, hay algunas, digamos, como formas corporales que performan la disidencia. Es decir, que realmente tú puedes tal vez pensar que puede ser una persona lesbiana o que puede ser alguien gay, pero digo pensar es porque también te estás basando en estereotipos. Ojo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué quiero irme con esto? Si tú hablas, por ejemplo, de la orientación sexual tiene que ver con algo más como un dato privado. ¿Me hago entender? Si ustedes se dan cuenta, y perdón, Emilio, que te tomo como ejemplo, si se dan cuenta, por ejemplo, yo miro a Emilio y el dato que él me da solamente con mirarlo es un chico. Es un dato público que él me está dando a mí. Entonces, pero yo no sé si a él le gustan otros chicos. Entonces, eh, lo que genera tensión dentro del acceso a estos espacios realmente no es la orientación sexual como tal, salvo que ya sea declarada o abiertamente dicha. Lo que genera tensión o ruido o lo que genera estos encontrones dentro del qué vamos a hacer, si es que ingresa o no, es cuando se visibiliza esta, esta disidencia dentro de las personas. Por ejemplo, incluso cuando hombres heterosexuales
que son su expresión de género, es decir, la forma de comportarse no es como la hegemónica masculina, también hay puntos de quiebre que se duda de esa masculinidad y que se la pone constantemente en competencia para demostrar que efectivamente es hombre a través de dispositivos, de alcohol, prostíbulos, juegos de fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de este sistema de política de cuotas, yo creo que sí hay que empezar, y esto lo voy a tomar un poco de una persona que para mí es como mi maestra en temas de activismo, Elizabeth Vázquez. Ella habla y dice que cuando tú quieres reconocer un derecho discriminado históricamente, vas por la parte que está más afectada. Y cuando tú vas subiendo, ¿no es cierto?, reconociendo, arrastras al resto de población. En cambio, si es que tú garantizas quienes ya tienen acceso, se quedan siempre en una forma de goteras a quienes se quedaron abajo y no logran acceder a ese. Pero en cambio, cuando tú a estos los arrastras, jalas con todos hacia arriba. Entonces, pensarse en una política de acciones afirmativas debe empezar por quienes están realmente más en la periferia, es decir, con personas trans y personas intersex, que son totalmente invisibilizadas, que son totalmente excluidas y que no tienen las mismas realidades que las personas homosexuales, tanto gays como lesbianas o bisexuales, por ejemplo. Entonces, ese sería como un poco mi planteamiento, que primero sería no encerrar a todos en una sola categoría como diversidades sexuales, sino más bien dividirlas en cuanto a cómo les afecta la discriminación a estas poblaciones. Bien, entonces habría un sí, pero también viendo cómo se aplica ese tipo de políticas. Emilio, cuéntanos, y después tal vez también yo doy mi opinión. Emilio, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Suma, resta acciones afirmativas, algo en la mitad? Yo creo que está algo como que en la mitad, o sea, justo tomando lo que estabas diciendo, ese sí, pero no de lo que estaba diciendo Julio, porque es cierto, o sea, tomando igual las palabras de Julio, si uno se centra solo en la parte de arriba, sigue rezagando a todos los de abajo. Entonces es importante ver qué necesidades tiene cada persona dentro de la diversidad sexogenérica, porque hablar solo de las necesidades de los homosexuales, metiéndoles a gays y lesbianas, deja a un lado a bisexuales, a trans, a travestis, a intersex, que tienen otras necesidades. Puede ser que algunas necesidades sean en común, pero no son todas. Entonces creo que algo muy importante es enfocarse en las necesidades particulares para que de esa manera se pueda como que generar acciones enfocadas en esas necesidades y así como iba diciendo Julio, ir arrastrando desde abajo hacia arriba para poder englobar a todos. O sea, si bien es cierto, no va a ser algo fácil, porque de hecho no lo va a ser, porque las necesidades son muchas y cada parte de la población tiene una necesidad diferente, pero creo que eso podría ser como que un primer paso, o sea, enfocarse en las diferentes necesidades para poder generar un plan de acción, porque igual el hecho de esto de cumplir con una cuota, ¿cierto? Es de cierta manera etiquetar y encasillar a las personas. Es como que si, por decirte, a mí me falta un brazo, entonces a mí me van a poner un cartelito aquí que diga manco, o un cartelito que diga gay, o un cartelito que diga trans. O sea, ¿cuál es esa necesidad de ir etiquetándonos para volvernos más vulnerables? Porque realmente esa etiqueta lo que genera de cierta manera también es otro tipo de encasillamiento y otro tipo de discriminación también. Porque, por ejemplo, como decía Julio, me ve a mí, ve un hombre y ya está. O sea, no estoy con un cartelito aquí que dice hombre trans, porque no necesito hacerlo. Y de cierta manera, el llevar ese cartelito puede dar la oportunidad a acciones discriminatorias contra mí, eso sin meterse en mi orientación sexual. Entonces, imagínate, porque igual, como decía, la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género. Entonces, con la sociedad heteronormada que tenemos, se asume que una persona al transicionar tiene que ser heterosexual sí o sí,
cuando, por ejemplo, puede haber una mujer trans lesbiana o puede haber un hombre trans gay. Entonces, ahí vendría una doble discriminación, porque no solo lo van a discriminar a esta persona por ser trans, sino porque también es gay. Entonces, es muy importante eso, o sea, como que ir analizando las necesidades de cada parte del abanico para poder generar un plan de acción. Súper, gracias Emilio. Yo me sumo, pero también estoy mucho más hacia al lado de la acción afirmativa. Y voy a decir por qué un poco el hecho de que tal vez no como una forma de etiqueta, pero sí en el lenguaje que se usa. Yo también hago marketing, entonces usualmente tienes una vacante y tú la promueves y tratas de tener candidatos. Y sí creo que hay formas en ese lenguaje de decir como que motivamos a, no sé, personas de la comunidad indígena en Ecuador a aplicar o hacer como enunciados, incluso esto de cambiar el logo, el color de los logos. em, LinkedIn manda alertas de empleo todo el tiempo, entonces yo me di cuenta, yo siempre estoy suscrito a alertas de empleo porque sí, porque siempre es bueno estar viendo. Y yo vi de toda la lista de empresas que contrataban para marketing, qué sé yo, una tenía el logo con sus colores cambiados y realmente llamó mi atención y no lo había visto antes, pero incluso enunciados como esos pueden crear esta interpretación de decir, oh, wow, o sea, esta empresa, claro, del dicho al hecho también hay mucho espacio, ¿no? Pero por lo menos me da un indicio de que tal vez este tipo de políticas son bienvenidas. Entonces, yo sí estoy un poco de acuerdo, pero más con la parte de activamente buscar personal en esas poblaciones, más que tratar de etiquetar. Una pregunta del público de Ceci nos dice, esto es algo muy interesante, porque creo que también ya fuera de la contratación afecta mucho al clima laboral y satisfacción del empleado, ¿no? Nos pregunta, ¿cómo, a cualquiera de ustedes, cómo se puede lograr en los espacios de familias que trabajar estos estereotipos y críticas negativas contra la comunidad queer? ¿Cómo se puede trabajar para mejorar esto y que solo lo permitan? Acá tal vez creo que podemos hablar de nuestra experiencia propia, simplemente la discriminación que hemos observado o de nuestros amigos. Eh, Rayis, ¿tú qué opinas? ¿Qué tanto influyen las familias? Eh, ¿Cómo se puede trabajar con esto? No, pues definitivamente trae temas de discriminación en la familia, trae problemas personales. Bueno, también como psicóloga me ha tocado que me compartan el tener problemas en la propia personalidad, como esta dificultad de aceptarse, no el saber quiénes son, sino el permitirse ser quienes son. Porque es muy complejo levantarte con algo en tu corazón y otra cosa en tu mente para defenderte del mundo. Es muy complicado y peor aún tomar la decisión de atreverte a ser y que por ser se te discrimine o se te trate mal o te corran de casa, como todo esto que hemos visto durante la pandemia, que ha sido muy, muy sonado, que han aumentado también casos de discriminación dentro de sus familias debido a esto y que se les corre y que se les señala incluso de que son fuente de contagio para COVID. O sea, no es posible, ¿no? Y muchas situaciones así. Entonces, es complejo, es muy difícil. Por eso yo creo que quienes podamos estar desde otra perspectiva o que ya se haya superado el proceso, que ya se hayan vivido, poder apoyar estos grupos y también lo que comentaban, no dejarnos atrás, no dejarnos atrás y como no soy prioritario o no soy minoría, pues no me importa. No, claro que importa. Estamos en una sociedad, somos seres humanos sociables, entonces como tal hay que tomar esa responsabilidad de cuidar del otro, porque no sabemos el día que requiera que cuiden de mí. Y muy lindo eso, o sea, al final yo creo que si hay empresas acá, al final uno es quien es donde se siente seguro. Y a veces nuestras familias no nos pueden brindar eso por ignorancia, por traumas previos, por prejuicios, etcétera. Pero yo sí creo que el trabajo sí se puede volver un espacio seguro para muchas personas. Yo he tenido la oportunidad en todos los trabajos que he tenido hasta ahora de sentirme muy cómodo al punto de que a veces iba y vestía tacones, a veces vestía pelucas, o sea, y no había no siempre era de forma lúdica, sino a veces era simplemente por expresión de género.
y todo bien, y recibía respeto. Claro, esto es una mega burbuja, pero sí puede transformarse en un espacio seguro si la empresa realmente quiere generar eso. Julio, ¿tú qué opinas con esto de las familias? Em, bueno, yo quiero aquí partir de una experiencia propia. Cuando yo hablé en mi familia de que soy homosexual, pues claro, todo lo bueno que podía haber hecho con, para la perspectiva de mis padres, pues se acabó, ¿no? El buen deportista, el buen estudiante, lo que diablos haya sido, se borró de un manotazo. Y pues yo tuve que salir de mi casa, estuve viviendo en calle como 3 meses hasta conseguir trabajo y tal. Eh, y más bien ahí es una reflexión hacia el interior de todas las familias, porque a veces también rechazamos lo que no entendemos, lo que no conocemos, lo que eh, no logramos hacer que quepa en nuestro mundo, porque nuestro mundo es, tal vez va a ser binario, tal vez va a ser solamente heterosexual, nuestro mundo tal vez va a ser únicamente personas con motricidad específica, de un solo color, o sea, entonces hay un dicho muy bonito que es como, tiene que ser un mundo donde quepan muchos mundos. Y ese es precisamente el llamado a las familias, porque este espacio que debería ser, entre comillas, digo, debería ser el espacio de protección, el espacio en el que tú puedes, sabes que puedes llegar y que puedes buscar protección, salud, cuidados, etcétera, es el que te está vulnerando. Entonces, y ella, Ceci, hace específicamente énfasis en comunidad queer, pero yo más bien quiero abrir esto porque es muy probable que si tú en tu familia tienes una persona que sea machista, es muy probable que también sea misógino, es muy probable también que sea de que discrimine por temas de etnia, es muy probable que haga chistes en temas de discapacidades, es muy probable que coloque lo masculino por debajo de por encima, perdón, de lo femenino. Entonces, no es solamente mirar a las diversidades como la rueda de la discriminación, sino hay otras en las que estamos comunicándonos constantemente que también existe discriminación, que también hay estos elementos de discriminación que están totalmente o en el día a día. Yo creo que un primer consejo, y lo digo tal vez con mucha humildad, es también repensarnos cómo es mi relación con el otro, con la otra, con el le otre, para poder en ese sentido, pues poder tener tal vez digo esta cosa, la alteridad de ser un espejo. Si yo quiero que me traten con respeto, pues lo voy a hacer también con el mismo nivel de respeto. Muy lindo eso, Julio. O sea, creo que es un ejercicio político importantísimo. Dos cosas rescato ahí también. Una, que esto no es solo la familia de aquellas personas, sino nosotros también somos miembros, querramos o no, de alguna familia. Entonces, tenemos oportunidades de hacer ejercicios y modelar comportamiento. Yo sé que hay personas con las que ya ahí ya no se puede hacer más, como que ya así se va a quedar, pero enunciar como que el desacuerdo, mira, sabes que eso no está bien, o cosas que sabemos que esta persona puede luego llevar a otros espacios o saber que pueden haber personas que limiten esa conducta. Y la segunda que me encantó es esto de empezar por uno. Entonces, si uno quiere que la empresa se informe más, pues informémonos más nosotros. O sea, hagamos un curso de temática de género, de LGBT, comprendamos estas diversidades. Emilio, finalizamos contigo. Entorno familiar y afectación en el ser. Mm, Creo que el entorno familiar, sea para una persona trans o para una persona homosexual, influye mucho. Creo que sobre todo en una sociedad como la nuestra, aquí ecuatoriana, tan conservadora, tan machista realmente y heteronormada, es algo muy complicado. Es muy complicado. O sea, si es complicado salir como homosexual, salir como trans creo que tiene un poquito más de complicación, porque han habido casos, por ejemplo, de chicos que yo conozco que no han querido decir en su familia que son trans porque tienen el cuñado que es súper machista y misógino, como decía Julio, tiene la mamá que es súper católica o evangélicos en todo caso,
que rechazan por completo este tipo de cosas y se mueren de miedo. O sea, es un miedo genuino a hablar y han habido casos en que un primo, un amigo entre comillas, ha soltado el que fulanito es trans y los papás inmediatamente toman dos acciones, dos opciones. O los botan de casa o intentan internarlos en una clínica de deshomosexualización. Entonces, es algo a lo que uno se puede enfrentar en la sociedad en la que estamos. Yo puedo decir, en mi caso particular, conté con mucha suerte, porque realmente el único que más o menos puso problema fue mi papá en un principio, pero a lo largo o sea, al pasar un poco de tiempo, como que lo aceptó. Quizás con el que más problemas tuve fue con un tío, pero como digo, en mi caso yo conté con mucha suerte, pero ese no es el caso de todos. De hecho, la gran mayoría sufre lo que dije en un principio. Entonces, el contexto familiar es algo muy importante porque realmente uno esperaría que la familia sea ese sitio de refugio, ese sitio de seguridad, en donde uno puede ser uno mismo, en donde uno puede decir, mira, me gusta esto o no me gusta aquello y tener esa libertad. Sin embargo, no es así. Entonces se vuelve algo muy complicado y se vuelve también un factor de riesgo, hablando ya desde lo psicológico, se vuelve un factor de riesgo muy grande y de ahí que, por ejemplo, las tasas de suicidio para la comunidad LGBTIQ+, es bastante alarmante. Gracias, Emilio. Gracias, Julio. Gracias, Rayis. Creo que ha sido una conversación bastante nutritiva. Qué bueno que vaya a estar en el canal de YouTube de Impacto. Creo que cuando esté subida hay que compartir y difundir eso a más. Te devuelvo la palabra, Pame. Yo soy Joseph Solís, también del colectivo Tejido Diverso como Julio, pero acá también como Global Shaper en Quito. Y creo que hago una invitación, me atrevo a ponerlo abierto de que si tienen más preguntas nos puedan contactar, tal vez lo canalizan conmigo o directamente a los speakers para asesorarse más en el tema. Creo que la intención y el hecho de que ya estén en un espacio como este y se hayan interesado por un webinar como este, hay que celebrarlo y ojalá sigan educándose con esta temática. Muchísimas gracias, Joseph, Reyes, Julio y Emilio. En verdad que ha sido uno de los espacios más nutritivos en los que he participado dentro de los webinars de Impacto y porque justamente brinda esa diversidad que en Impacto nos gusta tanto y escuchar desde su experiencia cosas que a personas que somos heterosexuales a veces no se nos puede cruzar por la mente que puede pasar. Es justamente estos espacios los que necesitamos para llevar a conciencia eso y poder aprender. Por eso es como que sentimos como Impacto nuestra responsabilidad de poder llevar estos webinars y publicarlos y que las personas puedan seguir aprendiendo más sobre estos temas y reflexionen, porque a mí, yo he reflexionado muchísimo el tema y eso que yo tengo un hermano que es homosexual y he estado mucho más involucrada en este tema, pero aún así hay cosas que yo nunca me lo había imaginado. Entonces, creo que es el caso de muchos. Entonces, muchísimas gracias por compartir su vulnerabilidad, sus experiencias, porque creo que eso aporta cada vez con un granito de arena más en que nos concienciemos más sobre este tema. Y lo que más rescato de esta conversación definitivamente es el tema de la educación, que uno de ustedes comentaba que tiene que ser algo desde un inicio, pero bueno, no podemos como reiniciar el planeta Tierra y que desde que éramos primitivos nos enseñan que todo este tipo de cosas, la diversidad está bien, pero lo que sí podemos hacer es que en la sociedad en la que estamos ahora, seguir luchando para que la diversidad se vuelva normal y para que no tengamos que poner etiquetas ni que hayan cuotas de que tienes que hacerlo así, sino solamente seamos personas. Entonces, en verdad, muchísimas gracias a todos. Creo que han aportado mucho. Gracias, Joseph, por colaborar a hacer este webinar con nosotros. Sé que fue, como comentaba al principio, con poco tiempo, pero la idea era simplemente llegar a estos espacios de inspiración y lo logramos. Así que muchísimas gracias y hoy les compartimos el video el link de video para todos ustedes de los speakers para que lo puedan compartir en sus redes y así generar mayor impacto y cerrar este mes del orgullo LGBTI con broche de oro.
Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, aplausos. Sí, sí, Gracias, gracias. buenísimo. Y bueno, no sé si que quieren dejar capaz alguna cuenta de Twitter, Instagram en el chat para que las personas que nos están acompañando les puedan seguir. Ok, en el chat colocamos. Sí, en el chat. Sí, Ok, perfecto. dale. Ahí está la